Hola, muy buenos días. Continuamos con nuestro plan de lectura del libro de Lucas y el libro de Hechos, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy debemos estar en el capítulo 21 y vamos llegando al final del Evangelio. Vamos a leer la crucifixión de Jesús, la resurrección de Jesús. Y el mismo autor, el médico amado, Lucas, escribe el libro de Hechos de los Apóstoles, que algunos han dicho que debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el protagonista de este libro. Se ve cómo el Espíritu Santo obra a lo largo del libro. Y al empezar el capítulo 1 del libro de los Hechos, Lucas se dirige a su amigo, a Teófilo, y le dice: Teófilo, en mi primer libro, el Evangelio de Lucas, te hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cómo Jesús se reunió con sus discípulos y les dio instrucciones, y cómo estuvo 40 días Jesús resucitado con sus discípulos, hablándoles acerca del reino de Dios. De esto hablamos ya antes. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos del gobierno de Dios, donde está su palabra, sus principios, sus leyes, las leyes espirituales que encontramos en la palabra de Dios. Jesús hablándole a sus discípulos, y los discípulos, después de escuchar a Jesús, creo que es muy frustrante para Jesús la pregunta que le hacen. Le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Es decir, ellos seguían pensando en la necesidad más sentida que tenían, que era la opresión que estaban viviendo en ese momento. Jesús les dice algo muy importante, que es lo mismo para nosotros hoy. Les dice lo siguiente en el versículo 8 del capítulo 1. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y este versículo realmente es un buen bosquejo para todo el libro, porque se ve cómo estos discípulos, en desventaja política, económica, social, sin ningún tipo de posibilidad de llevar adelante esta labor, de ser testigos, de anunciar las buenas noticias de Jesús. Ellos llenaron el mundo de aquel entonces con las buenas noticias de Jesús, y lo hicieron así: primero en Jerusalén, en su lugar donde ellos estaban, luego en Judea, los lugares aledaños, y poco a poco hasta lo último de la tierra. Estas personas, ¿cómo pudieron llenar el mundo de aquel entonces con las buenas noticias de Jesús? Fue porque el Espíritu de Dios en ellos les dio esa capacidad para poder lograrlo. Lo que hace la diferencia entre una persona religiosa y un creyente seguidor de Jesús es la presencia de su Espíritu Santo en nosotros, que llega a la vida y nos permite vivir como Él quiere que vivamos. Por eso el libro de los Hechos es fascinante, ver cómo el Espíritu de Dios en la vida de los discípulos comienza a hacer cosas increíbles, extraordinarias, como hoy también Jesús lo quiere hacer en nosotros. Es la presencia de su Espíritu Santo en la vida de la persona que se arrepiente y llega y le dice: Señor, ven a mi vida. Él viene a nosotros. Si usted no lo ha hecho, si tú no lo has hecho, tú puedes hoy decirle: Señor, ven a mi vida. Y Él, en la persona del Espíritu Santo, llega a la vida, transforma la vida y nos convierte en personas. Ojo aquí, dice el texto testigos. ¿Por qué dice esto? Porque se refiere que cuando una persona vive esta experiencia, no puede quedarse callada, porque uno comienza a decirle a las personas lo que ha vivido. Escúcheme con atención. El cristianismo es más que una doctrina, dice un autor, Justo González. El cristianismo es una noticia, y como noticia tenemos que contarla, porque contamos lo que hemos vivido, lo que hemos visto. Y quiero decirle, seguir a Jesús es lo mejor de la vida. Él llegó a mi vida cuando era un muchacho de 16 años, y seguirle en medio de la situación en la que vivía en aquel entonces fue la mejor decisión que he tomado. Por eso quiero animarle. El Evangelio nos habla de Jesús, el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos, como el Espíritu Santo a través de los discípulos, obrando maravillas. Él quiere seguir obrando esas maravillas en nosotros y a través de nosotros, por el poder de su Espíritu Santo en la vida de cada uno. Que hoy podamos acercarnos a Él y decirle: Señor, queremos experimentar ese poder del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros, para que de esa manera podamos vivir, involucrarnos en la misión de Jesús en esta tierra. En medio de la desesperanza de este mundo hay una gran noticia: las buenas noticias de Jesús. Acompáñame a orar. Señor, venimos ante ti a decirte gracias por habernos perdonado
y por haber puesto tu Espíritu en nosotros. Y te pido que lo pongas en aquellos que aún no te han invitado a la vida, que puedan decirte: Señor, perdóname, ven a mi vida, que tu Espíritu Santo venga a mí, me dé ese poder para vivir la vida que tú quieres y para que en esta tierra yo pueda decirle a otros esta gran noticia, que vivir contigo es lo mejor en esta tierra y por la eternidad. Señor, bendice a quienes están escuchando este mensaje y a través de ellos que otros puedan recibir esa bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.